Buenas noches. Bienvenidos a nuestro tiempo de diálogos. En esta oportunidad tenemos el privilegio de compartir un tema muy importante para nosotros, para nuestra iglesia. Y gracias al Señor me da la oportunidad de compartir este momento con mi amada esposa, Marta. Y vamos en esta ocasión a abordar un tema muy importante que como iglesia y como comunidad realmente va a ser de mucha bendición. Damos inicio a un nuevo tema que realmente tiene que ver con la oración. Y por varios miércoles vamos a estar entonces estudiando, profundizando acerca de lo que es la oración y cómo orar juntos moldea a la iglesia. La oración cómo orar comunitaria. juntos, la oración comunitaria moldea a la comunidad, a la iglesia. Y precisamente, amor, es eso lo que es la oración para la vida del creyente, para la vida del cristiano. La oración es vital, la oración es esencial, es imprescindible, es fundamental. Y eso también hace que la comunidad, la iglesia, ande en esa dinámica de buscar al Señor a través de los tiempos de oración. Y quizás nos hacemos una pregunta, ¿no? En la vida de iglesia, ¿qué es aquello en lo que no participamos demasiado? Pensemos a ver. Exacto. Y realmente en lo que poco participamos como iglesia o de pronto no llegamos, ¿cierto? A esos tiempos es la oración. Sí, nos cuesta. Es la oración. Uh-huh. Y generalmente en nuestros programas de culto, pues la oración es algo muy pasajero, muy ligero, muy rápido, muy breve y realmente no se le da de pronto la relevancia que debe tener realmente la oración en nuestros cultos, en nuestros tiempos de comunidad. Y el punto es que en las oraciones, por mirarlas de esa manera como rápidas y ligeras, no nos tomamos el tiempo o no nos detenemos para realmente contemplar y disfrutar de la presencia, de la gloria de Dios. Precisamente por a veces considerarlo algo muy breve, no nos tomamos el tiempo para realmente explorar y reconocer los atributos de Dios, y entonces igual pues tampoco su palabra toma como relevancia en esos tiempos. Eso nos hace pensar en que debemos trabajar y cambiar nuestro enfoque pasando a lo que realmente consideramos como contemplación y reverencia. Esto quiere decir que debe haber una intencionalidad de crear un espacio, un momento en la que la oración colectiva, la oración en comunidad, pueda tener ese momento de reconocer la majestad de Dios, su presencia, su gloria y sus atributos. Claro que hay maneras, hay formas de vivir estos tiempos. Y seguramente hay momentos de pronto en las vigilias o a veces en los tiempos de ayuno de oración en los que podemos de pronto enfocarnos más específica en estos tiempos. A veces en las reuniones de culto no hay mucho momento para estos espacios, pero es importante de todas maneras considerarlo para que en esos momentos de culto también tengamos espacios de silencio para pensar, reflexionar en la grandeza de Dios, para realmente quitar esas distracciones que pueden de pronto desenfocarnos de reconocer los atributos de Dios. Sí, claro, es que tenemos el tiempo de culto, pero aquí en la comunidad, aquí en la iglesia tenemos el privilegio de tener también ese tiempo de oración comunitaria antes del culto, que las tenemos desde las 9:30 de la mañana, y es a donde nos podemos sumar, ¿sí? Nos podemos sumar, podemos
y practicar esto que el Señor nos ha regalado en este estudio, ¿cierto? Y ponerlo en práctica realmente. Y vale la pena, porque es una manera de acercarnos al Señor con reverencia, con un corazón dispuesto a escuchar su voz, más que hablar y hablar, ¿no? Sigue mi vida. Sí, es lo que estás comentando, porque además de pronto tener momentos de silencio, también momentos de escuchar su palabra y cómo su palabra puede orientar y enfocar la oración precisamente a reconocer lo que nos revela su palabra de lo que es Dios, su grandeza, su majestad, su santidad, sus atributos. Y al estar allí entonces en la palabra, tener esos espacios de meditarla, y al estar meditando en esto, pues ser conscientes, estar abiertos a lo que el Señor nos enseña y nos revela acerca de su carácter, de lo que Él es. Y poder de pronto terminar ese tiempo de oración con una expresión de gratitud. Como tú decías, no es solo pedir, sino que también haya espacios para agradecer por lo que el Señor ha dicho, ha hecho durante ese tiempo en el que hemos estado ahí en su presencia, con Él, contemplando su gloria, contemplando su inmensidad, su perfección, su majestad, su santidad. Mira que tú mencionas algo también muy importante, que es que en ese tiempo comunitario, en ese tiempo de oración comunitaria, el acercarnos a la palabra y al leer la palabra con detenimiento, ¿cierto? Y permitiendo que esa palabra, el Señor nos hable a través de ella, eso también nos lleva a exaltarlo a Él por sus cualidades, por todo lo que el Señor es. Y no solo eso, sino también al reconocerlo, podemos exaltar su nombre, exaltarlo, alabarlo, adorarlo. Inclusive cuando está el tiempo de alabanza y adoración, estamos levantando adoración, estamos alabando, y ahí también el Señor nos lleva a orar. Es un momento también de decir: sí, Señor, yo te reconozco. Está uno escuchando la canción y uno está tan metido realmente con el Señor que uno puede orar durante la alabanza y la adoración. Sí, mi amor, eso es clave, porque también no solamente al leer la palabra y al considerar en lo que es el carácter de Dios, sino cómo esta palabra obra en nosotros y nosotros nos abrimos a la experiencia de ser tocados, enseñados, y también interiorizar esas palabras, esa palabra que el Señor trae a nosotros, y al interiorizar tener un tiempo de reflexión profunda en lo que el Señor nos ha dicho. Entonces podemos decir que al meditar profundamente en la palabra, permitimos que nuestros pensamientos sean moldeados, sean ajustados por los pensamientos de Dios, para que realmente nuestra vida camine y vaya en la línea de la voluntad de Dios. El objetivo de detenernos entonces en contemplar la gloria de Dios y meditar en su palabra, entonces no es solo el entender intelectualmente, sino realmente asimilar esa palabra y ser transformados por ella, para que realmente nuestra vida realmente pueda ser la expresión de la voluntad de Dios. Amén. Hermoso. Al detenernos en la gloria de Dios y contemplar su santidad, la respuesta natural es la alabanza y la gratitud. Como comunidad nos debemos sentir impulsados a adorar a Dios, no solo por lo que Él hace, sino por quien Él es. Este tiempo también nos lleva a un sentido de paz y confianza, sabiendo que Dios es digno de toda confianza. Acerquémonos a Él siempre, creyendo que Él tiene el poder de cambiar y transformar situaciones y circunstancias. Acerquémonos con esa confianza siempre, siempre.
Este tiempo de detenernos y meditar produce frutos prácticos en nuestra vida de comunidad. Y al detenernos en su gloria y meditar en su palabra, nuestras oraciones son guiadas a vivir conforme a su voluntad. Y las decisiones y acciones futuras de los que levantamos oraciones en comunidad van a ser influenciadas por este tiempo de reflexión, con toda seguridad, con toda seguridad. Así es que, hermanos, alineemos nuestro carácter con el de Cristo. Al ver su santidad y su palabra, nuestra meta es crecer en la semejanza de Cristo, ser más santos, misericordiosos, justos y amorosos. En conclusión, detenernos en la gloria de Dios durante la oración comunitaria es un llamado a contemplar quién es Dios, ser conscientes de su santidad y a permitir que su palabra transforme profundamente nuestras vidas. Este tiempo de reverencia y reflexión nos lleva a la comunidad a un nivel más profundo de adoración y comunión con Dios y a una transformación que se refleja en una vida más cercana a su voluntad. Bueno, y continuamos con la misma pregunta que nos hicimos al comienzo, ¿cierto? En la vida de iglesia, ¿qué es aquello en lo que no participamos demasiado, en lo que poco participamos? Y dijimos que precisamente era la oración. Y dijimos que pues la oración a veces es algo muy rápido, a veces es algo que no se le da la relevancia y entonces pues no se da el espacio para considerar al Señor en su carácter o tener tiempos de silencio. Cuando a veces también lo consideramos así, la oración como algo irrelevante, tampoco habrá un espacio para que la gente pueda confesar sus pecados. No habrá un espacio para que los que estemos presentes, pues exista un autoanálisis o autoexamen, o un momento para revisar nuestra vida, o un momento para revisar cómo estamos. Y es lo que se busca en la oración colectiva, que la oración pueda llevarnos a esos tiempos de introspección, a esos tiempos de autoexamen. Y es importante que antes de hacer ese tiempo de confesión, todo lo anterior debe estar dándose. Porque en la manera en que yo reconozco mi condición, reconozco la grandeza, reconozco la grandeza de Dios, su santidad, entonces en esa medida yo seré consciente de mi pecado, de mi miseria, de mi maldad y obviamente confesaré mi pecado delante de Él. Es lo que la palabra de Dios nos dice en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque precisamente nuestro pecado es lo que nos aleja, es la barrera que se levanta entre Dios y nosotros. Uh-huh. Y si realmente no hay un espacio para rendir nuestro corazón, para dejarnos tocar por el Espíritu Santo de Dios, para dejarnos quebrantar por Él, va a ser muy difícil que esa experiencia de oración sea una experiencia auténtica, una experiencia cercana, porque no ha habido ese momento para confesar mi pecado, que el Señor quite de mí, de nosotros, toda esa maldad, y más bien que haya esa experiencia de cercanía, de intimidad. ¿Qué es lo que pasaría si realmente damos el espacio para que haya confesión? Sí. El salmista, sigue. Fíjate que cuando vamos a la palabra, el Espíritu Santo nos confronta, nos redarguye, y es ahí donde nosotros decimos, oiga, yo como que en esto no estoy tan bien, en esto estoy fallando, esto me está costando. Y eso es algo que cuando lo reconocemos, y me parece eso que tú acabas de decir tan importante, que en la oración comunitaria buscar ese tiempo donde le confesamos al Señor, ¿no? Ahora, esto no se trata de salir a
a decirle a todo el mundo, pues no se trata de esto, se trata de reconocer delante del Señor, estoy en esta situación, reconozco que estoy fallando en esto, te necesito porque yo quiero andar en obediencia a ti, yo quiero obedecerte, quiero agradarte, quiero hacer tu voluntad, pero te necesito. Por favor, ayúdame. Y esos tiempos es importante que los tengamos. O sea, la oración comunitaria normalmente no participamos tanto porque decimos, yo tengo mis tiempos de oración personales en mi casa y entonces eso es suficiente. Pero en estos tiempos de oración comunitaria es cuando nos acercamos unidos con un propósito de buscar agradarlo a Él y de exaltarlo, de reconocerlo y también de reconocer nuestra maldad, nuestra condición pecaminosa. Salmo 139, 23 y 24 es un versículo muy, muy conocido y hemos cantado. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El salmista sabe y reconoce que Dios lo sabe todo. No hay nada que se pueda esconder delante de su presencia y se dispone a que el Señor le revele, le muestre, le señale su pecado, le señale su maldad, le indique su mal camino, pero está dispuesto a que el Señor le oriente. Dice, y guíame en el camino eterno. Yo pienso que ese es el punto de estar en ese tiempo de confesión. Reconocer mi pecado, saber que el Señor lo sabe, que el Señor me perdona, pero también cómo caminar, cómo dejarme orientar, cómo ser obediente a lo que el Señor me está diciendo, en donde debo hacer cambios. Y entonces la experiencia de oración comunitaria, eso es lo que produce, ¿no? La misma palabra en medio de su pueblo puede mostrarnos y guiarnos para caminar en caminos de rectitud. Y es ahí entonces, en esos momentos donde podemos tener esos tiempos de intimidad con Dios, donde ya nada puede impedir poder expresar mi dependencia del Señor a través de esos tiempos de oración. Y también para ver la confesión no como un acto de juicio, ¿cierto? Sino de restauración en la infinita gracia de Dios, ¿cierto? Sí, porque podemos de esa manera animarnos unos a otros, ¿cierto? A confesar delante del Señor nuestra situación. Y luego de ese tiempo de confesión, importante recordar la promesa de perdón, la promesa de restauración, la promesa de esperanza que encontramos en el Señor y en su palabra. Y entonces, ¿qué es lo que va a producir? Gratitud, exaltación. Ya entonces nuestros corazones, nuestras vidas pueden levantar adoración al Señor ya de una manera libre, porque ya hemos sido perdonados. Y esos tiempos son importantes porque como comunidades los necesitamos. Y confesarle al Señor en qué estamos fallando, o sea, eso se necesita humildad y sencillez de corazón para decir, Señor, yo sé que tú me escuchas y tú conoces lo más profundo de mi ser. O sea, Él conoce todo, absolutamente todo. Pero el llegar nosotros a reconocer que estamos fallando en una cosa o en la otra, esto, y confesárselo y decírselo, Él escucha. Cuando hacemos esto de reconocimiento y confesarlo, definitivamente es el Espíritu Santo quien nos lo revela. Y lo mínimo que hay que hacer es confesarlo y arrepentirnos, ¿no? Así buscar es. la guía para redireccionarnos, para encaminarnos por donde el Señor, porque uno le dice, bueno, Señor, ¿y cómo manejo este pedacito? Porque es que definitivamente esta persona me cuesta terriblemente y no sé cómo manejar este tema. Solo Él
en su misericordia, en su bondad, con su palabra y con su presencia en nuestras vidas es el que nos ayuda a que esas debilidades sean superadas. Sí, así es. Y es precisamente eso lo que debe producir esos espacios. Que nosotros haya el anhelo y el deseo de ser obedientes a la voz de Dios. Normalmente oramos para pedir y pedir y pedir, pero no oramos para que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Salvar a los perdidos, alimentar a los hambrientos, liberar a los cautivos, dar sabiduría a los líderes mundiales, reparar instituciones rotas, sostener a los cristianos perseguidos. Esto nos dice lo poco que las oraciones nuestras reflejan el gran corazón de Dios. Porque ya nos dedicamos a lo cercano, a la situación que tengo en casa o de mi vecino, pero nuestras oraciones nos está faltando esto. Pensar más allá de todas las situaciones que nosotros vivimos, las que se viven afuera, ¿no? Es importante que reconozcamos su poder y soberanía sobre todas las situaciones. Intercedamos por las necesidades del mundo y dispongámonos a ser parte de la respuesta de Dios. En este clamor reconozcamos su poder para salvar, para ayudar, para liberar y transformar. Y a la vez le rogamos por un corazón dispuesto a actuar conforme a su misericordia. Acerquémonos con corazones humildes, reconociendo su grandeza, su poder y su infinita misericordia. Alabémoslo porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Supliquemos que nos ayude en nuestras debilidades y que obre en medio de un mundo lleno de necesidad, conforme a su corazón lleno de compasión. Supliquemos por los perdidos, aquellos que no lo conocen, reconociendo que solo Él puede salvar. Solo Él puede tocar sus corazones y abrir sus ojos para que vean la luz gloriosa del Evangelio. Roguémosle que envíe obreros a los campos que están listos para la cosecha y que su Espíritu Santo convenza de pecado, justicia y juicio, para que muchos puedan recibir a Cristo como su único y verdadero Salvador. Amén. Roguemos por aquellos que viven en pobreza, marginados y sin esperanza, reconociendo que Él es el defensor de los desamparados, es el padre de huérfanos, esposo de viudas, y es el refugio de los oprimidos. Supliquemos que extienda su mano poderosa para levantar al caído, alimentar al hambriento y proveer para todas sus necesidades. Roguémosle que nos use como su iglesia, como instrumentos de su misericordia, para que podamos ser sus manos, sus pies, su boca, llevando ayuda, amor y compasión a quienes más lo necesitan. Roguemos unidos por aquellos que están atrapados en adicciones, en el pecado, en la opresión del enemigo. Reconozcamos que Él es el libertador, reconociendo que en su nombre hay poder para romper las cadenas. Roguémosle que los libre, los sane y que les dé una nueva vida en Cristo Jesús. Que permita que su luz brille en la oscuridad y que los corazones cautivos sean liberados por el poder de su gracia. Supliquemos unidos en comunidad por los gobernantes de nuestro país y de todas las naciones. Roguemos que les dé sabiduría, inteligencia, prudencia para gobernar con justicia, verdad y compasión. Supliquemos que los guíe a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios para las naciones y que tenga el valor de defender lo que es recto y justo.
Que Él incline los corazones de los gobernantes hacia el bien y que puedan ser instrumentos de su paz y de su justicia en este mundo tan necesitado de Él. Y esto es más lo que debemos hacer, el orar, el interceder. Cuando vemos tantas injusticias y vemos cosas que no nos parecen, que nos producen tanto dolor y decimos, pero ¿cómo es posible? Estamos más llamados a no criticar. Estamos más llamados a interceder A orar y pedir que el Señor, en su misericordia, cambie esos corazones, porque ¿quién más lo va a hacer? Nosotros no. Y no estamos llamados a otras cosas, sino a eso. Entonces, como comunidad, unirnos en estas peticiones y que siempre las tengamos en cuenta, ¿no? No las dejemos de lado. Unidos en un clamor, roguemos por los cristianos y misioneros que están siendo perseguidos por causa del santo nombre de Jesús. Roguemos que les dé fortaleza en medio del sufrimiento, que los consuele y los proteja, que su testimonio sea poderoso y que a través de su fidelidad muchos puedan conocerle. Roguemos que les dé valentía y que su presencia los acompañe en todo momento, dándoles paz en medio de la tormenta. No descuidemos estar clamando, orando, intercediendo por aquellas personas que están llevando el evangelio a diferentes lugares del mundo. Roguemos por nosotros como iglesia, como comunidad, que coloque en nuestros corazones ser misericordiosos, compasivos, generosos y siempre dispuestos a ser instrumentos en sus manos. Roguemos que nos llene de su amor para que podamos reflejar su carácter y hacer su obra aquí en la tierra. Que seamos verdaderamente sus manos y pies y boca, y que con cada acción, con cada palabra y oración, llevemos el mensaje de su misericordia, de su amor, a todos los que más lo necesitan. Amados hermanos, debemos reconocer que solo podemos confiar en Dios. Solo podemos confiar en Él, por eso debemos recurrir a Él. Por eso unidos debemos clamar a Él. Y en su poder para obrar, solo Él puede hacer lo imposible. Solo Él puede hacer lo imposible. Amén. Y más de lo que podemos imaginar. Rindámonos a su voluntad y permitamos que nos use para que su reino venga, se extienda y se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Oremos siempre en el poderoso nombre de Jesús. Amada iglesia, no solo intercedamos por las necesidades del mundo, sino también para que nos dispongamos a ser parte de la respuesta de Dios. En este clamor, todos juntos reconozcamos su poder para salvar, ayudar, liberar y transformar. Y a la vez roguemos que tengamos un corazón dispuesto a actuar conforme a su misericordia. Así es. Me hace recordar, amor, la experiencia de la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, allí en Hechos, el capítulo 12, aunque en los capítulos anteriores han vivido una fuerte persecución, sí. Y mientras los creyentes de aquel momento iban siendo esparcidos donde fueran, iban predicando el evangelio. Pero hubo una experiencia muy importante allí con Pedro cuando es llevado a la cárcel. Y cuando Pedro es llevado a la cárcel, me llama poderosamente la atención en Hechos capítulo 12, versículo 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Difícil que saliera. Imposible que Herodes fuera a cambiar de opinión. No, y las cárceles de esa época eran unas catatumbas, eran unas cosas por allá en el fondo, oscuras, terribles, frías y todo. Pero dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y en medio de ese momento, dice que el Señor obró un milagro y
las puertas de la cárcel fueron abiertas y Pedro fue liberado. Y aun cuando Pedro se presenta a los hermanos, asombrosa, milagrosa, y cuando Pedro se presenta donde estaban reunidos los hermanos, la iglesia orando, ellos no lo podían creer. Increíble. Pero así el Señor actuó. Y estaban orando. Estaban orando por la que fuera liberado. Y aún así, muchas veces nos sorprendemos. Hay veces no podemos creer que esto lo haya hecho Dios. No debemos dejar de asombrarnos con lo que Dios sigue haciendo. Así es. Entonces, precisamente como el Señor obró en este momento específico de persecución, de extensión, de expansión del Evangelio. Y es ahí donde retomando lo que tú estás diciendo, que es válido orar por las necesidades cercanas, locales, pero también no olvidar que hay a nuestro alrededor y fuera de la comunidad, fuera de la iglesia, también hay necesidades por las cuales hay que orar. De esa manera también demostramos el amor por los demás, no solamente por los que están cerca de nosotros, sino por los lejanos, aún por los que no conocemos, pero sabemos que el Señor puede actuar. La oración en comunidad cultiva nuestra fe, ya que al orar por temas tan grandes como tú has mencionado, como la justicia, la paz, la ayuda hacia los oprimidos, confiamos en que Dios puede obrar más allá de lo que creemos, entendemos y más allá de nuestras capacidades. Entonces, aprendamos a presentar nuestras súplicas conforme a lo que Dios nos habla a través de su palabra. Y una vida fructífera de oración, pues se practica con la constancia, con la perseverancia. Y es ahí donde el Señor Jesús mismo hablaba a sus discípulos allí en Lucas capítulo 18, versículo 1, cuando les enseñaba acerca de la viuda y el juez injusto. Y el texto, el pasaje de Lucas abre e introduce con una palabra muy interesante. Dice, el Señor les enseñó esta parábola a los discípulos para orar y no desmayar. Entonces Jesús nos enseña a orar sin desmayar, sin desanimarnos, sin desalentarnos, y esa es la invitación. Esa es la invitación, porque también fue la experiencia de la iglesia primitiva, como lo estaba mencionando ahora, y que ha sido el tema durante este mes de celebración de cumpleaños de la iglesia. Hechos 2:42 dice allí, y perseveraban, dice, voy a leer del 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, mira amor, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, este era como la expresión natural de estos creyentes que estaban enamorados del Señor, discípulos del Señor, haciendo a otros discípulos, y en esa dinámica entonces perseveraban en la oración. Y esto ha sido como el tema durante este mes de cumpleaños, y la invitación es a perseverar como iglesia en la palabra, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y que perseveremos y seamos constantes en la oración, dedicarnos a la oración. Y esta experiencia de orar juntos, esta experiencia de perseverar en la oración, pues trae frutos, trae resultados, y es lo que el Señor va a responder en medio de lo que estemos clamando. Totalmente. En el Nuevo Testamento está también, entre otras, el apóstol Pablo instruye a las iglesias a orar por las autoridades y por todas las personas, no por unos sí y otros no. Ese es el mandato, a todas las personas, pero también habla sobre la importancia de orar los unos por los otros. Tenemos la posibilidad de estar orando los unos por los otros con lo que el Señor nos ha dado del grupo de oración, del
grupo de oración que tenemos en el WhatsApp. Sí, esa experiencia de poner en el WhatsApp, en el chat de oración, las peticiones, las situaciones, las necesidades, nos une como comunidad, como iglesia, en medio de esos tipos. Y este grupo tuvo su origen precisamente en un tiempo de necesidad, en un tiempo difícil, un tiempo de crisis de unos hermanos de la comunidad que tuvieron una experiencia muy dura, muy difícil, pero a raíz de rodearles, a raíz de estar con ellos, a raíz de orar al Señor como iglesia, fue surgiendo la inquietud, fue surgiendo entonces la propuesta, ¿cierto? De hacerlo entonces por mensajes, porque ya era de pronto ya muy difícil estar permanentemente acompañando a estos hermanos en esta situación difícil. Eso fue hace 9 años, ¿no? Más o menos, sí. Y entonces, desde el lugar donde estemos, entonces allí entonces nos conectábamos para orar. Pero es eso, ¿no? El fruto que da el orar unos por otros, y que como iglesia perseveremos en la oración, aunque no estemos reunidos en un solo lugar, en donde estemos allí podemos también poder unidos. Entonces convocarnos a orar. No, y no solo eso, están las diferentes necesidades, las diferentes situaciones que allí expresamos y podemos estarnos apoyando. Y también a través de ese, es una oportunidad también de orar, por ejemplo, por nuestro país. Cada vez que podemos hacerlo, que el Señor coloca en nuestro corazón el interceder, hacerlo por nuestro país, orar por nuestros hijos, orar por Misión Amazonas, ahorita tenemos esta misión tan importante del grupo de personas que sale, estar juntos, unidos, orando, clamando, intercediendo, la intervención del Señor en todo esto. Y también es una oportunidad de decir, Señor, gracias porque hiciste un milagro, esta persona se sanó, esta persona se recuperó, esta persona está mejor. Es una oportunidad porque lo otro, ¿no? Dar gracias a Dios, reconociendo que es Dios quien intervino en esto. Así es. Entonces, sí, y hay oraciones en las cuales todavía no han sido contestadas. En el tiempo del Señor. En el tiempo del Señor. Así es. Pero encontrar deleite en esos tiempos. Encontrar que en esos tiempos de oración disfrutamos de la presencia del Señor, de su palabra, pero disfrutamos de orar, de apoyarnos mutuamente, de orar juntos como iglesia. Y es un privilegio, considerar eso como un privilegio de orar juntos, sí, y considerarlo como un regalo que el Señor nos da para tener acceso a su santa, gloriosa y preciosa presencia. Y allí entonces también en medio de la situación que estamos viviendo, pues expresar nuestras necesidades, peticiones y creer que el Señor va a actuar en su tiempo y como Él quiere. Sí, el podernos acercar al trono de gracia de Dios como cuerpo de creyentes es algo que no siempre fue accesible en la historia de la humanidad, ¿verdad? Sí, porque pues en el Antiguo Testamento había que hacer una serie de sacrificios, de ritos para acercarse a la presencia de Dios, pero hoy podemos acercarnos directamente porque Cristo Jesús rompió el velo allí en su muerte en la cruz. Dice que abrió a ese camino, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sacrificio perfecto hace posible, nos da la posibilidad de acercarnos directamente. Eso es un privilegio que debemos aprovechar. Así es. La vida de oración es una actividad necesaria y colectiva, poderosa, que moldea nuestra vida de iglesia en medio de las crisis. La oración en comunidad es una necesidad vital para enfrentar las crisis. En tiempos de dificultad, fortalece la fe y la unidad de la comunidad. La oración permite que el pueblo de Dios busquemos consuelo, guía y fortaleza directamente del Señor Jesús. Reconozcamos que Él es la fuente de todo sustento. La oración comunitaria es un espacio para compartir cargas en medio de las crisis.
La comunidad encontramos en la oración un lugar donde podemos compartir nuestros dolores y preocupaciones, cumpliendo el mandato de llevar las cargas los unos por los otros. Cuando oramos juntos recordamos que no enfrentamos las dificultades solos. Es en medio que Dios utiliza para que nos unamos y nos acerquemos a Él y le contemos. Y así estamos los unos pendientes en orar e interceder por la situación del hermano del otro y estar orando, pidiendo la voluntad de Dios sobre esa necesidad. Es un medio para ver a Dios obrar poderosamente. A lo largo de la Biblia y la historia de la iglesia, vemos que en los momentos de crisis, Dios responde las oraciones de su pueblo. La oración colectiva trae paz, soluciones y milagros en situaciones aparentemente imposibles. Lo hemos visto. Es una herramienta para moldearnos como comunidad. La vida de oración constante transforma a la iglesia. La oración forma el carácter espiritual de los miembros, nos dirige hacia la voluntad de Dios y crea una dependencia en Dios más profunda, sabiendo que todo está bajo su control. Conclusión. Y es precisamente el tema con el que abrimos este tiempo, porque durante varios miércoles el tema va a ser ese, la oración y cómo orar juntos moldea a la iglesia. Y es lo que hemos estado compartiendo y hablando, porque a eso nos debe llevar, ¿no? La oración comunitaria es esencial, es fundamental, es vital para una vida de iglesia fructífera, especialmente en tiempos de crisis. En todo momento, pero en esos momentos van a ser mucho más fundamentales. Orar por las necesidades locales y globales refleja el corazón de Dios y hacerlo de manera constante cultiva una relación íntima y profunda con Él. La oración, además de ser un acto de fe y de convocarnos, de unirnos, es una herramienta poderosa que moldea nuestras vidas, que transforma nuestras vidas. No olvidemos que nuestro modelo es Jesús. Y Él nos enseñó no solamente en la oración individual, sino también en medio de sus discípulos, de la comunidad. Entonces, la oración nos une como comunidad y nos permite ver el obrar soberano de Dios en medio de nuestras necesidades y las del mundo. Yo pienso que es más que una actividad, ¿no? Es un espacio, es una experiencia necesaria que transforma el corazón de nosotros como iglesia, como comunidad, y nos prepara para vivir conforme a su palabra. Esos son como los aspectos que se van a ir viendo durante estos miércoles. La oración, cómo orar juntos, cómo la oración comunitaria moldea la vida. Y cada vez que podamos, testifiquemos de ese obrar del Señor. El Señor está obrando, hay veces de maneras muy sencillas, muy simples, pero Él está obrando. Y hay veces suceden cosas asombrosas que uno dice, esto no es posible, ¿cómo ocurrió esto? Siempre testifiquemos a otros, testifiquemos a la misma iglesia. Mire que ha pasado esto. Yo me alegro tanto cuando alguien se acerca y dice, sí sabe que fui y ya los exámenes todo salió bien, ya la mancha no aparece, ya esto, lo otro. Y yo digo, ese es el Señor, qué maravilla. El Señor obrando en medio nuestro. Amén. Entonces sigamos testificando y participemos y que haya esa pasión por la oración comunitaria. Sí, y que en los espacios que seamos convocados, animados como iglesia, lleguemos a las 9:30. Es un espacio que tenemos como iglesia un privilegio de orar juntos. Cuando se nos convoque a tiempos de ayuno y oración comunitaria, lleguemos, participemos. Que el entusiasmo por la presencia de Dios cada vez sea más fuerte cuando tengamos los tiempos para
convocarnos a otro tipo de espacio como vigilias, que podamos juntos como comunidad, como iglesia, participar. Que nos animemos, que no sea una carga, sino que sea una oportunidad. Una oportunidad de disfrutar juntos, buscar la presencia del Señor. De esa manera somos transformados por la presencia de Dios. ¿Oramos, amor? Claro que sí. Padre Celestial, muchas gracias por ese tiempo que nos has dado y también la manera en que tú nos hablas. Señor, yo el primero, juntamente con mi esposa, hemos sido confrontados, hemos sido tocados, Señor. Durante esta lectura que hemos hecho, gracias, Señor. Te necesito, te necesitamos, porque como iglesia yo necesito crecer más y más en este tema de la oración, en este tema de la búsqueda de tu rostro. Y como iglesia, Señor, necesitamos crecer más y más. Y que como iglesia podamos también, Señor, animarnos para disfrutar de la experiencia de estar contigo, de acercarnos a ti, de poder, Señor, aprovechar esos tiempos de oración para no solamente pedir, sino para contemplar tu gloria, para escuchar tu voz, para también, Señor, dejar en tus manos aquellas situaciones que no controlamos, que están fuera de nuestro alcance y que solo tú puedes obrar. Gracias te damos. Desde ya oramos y clamamos por el tiempo de nuestros hermanos que van a Misión Amazonas, para que también nosotros como iglesia estamos respaldando, Señor, la misión, el llamado que tú has hecho a los hermanos que van a ir y de esa manera extiendan tu reino y tu gloria sea manifestada. Tu mensaje de salvación sea proclamado allí donde ellos vayan. Y así, Señor, surgirán muchas más situaciones por las cuales oraremos y estaremos unidos. Ayúdanos a no decaer, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a ser constantes, a permanecer en la oración. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un privilegio compartir este tiempo con mi esposo y con ustedes. Que Dios les continúe bendiciendo.